Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes. Soy Hermes Acuña. 21 de mayo de 2019. En el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a nuestro operador, el señor Iván Madrid. Nuestras vías de comunicación 4713-2517, 4754-8784. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online amtradición.com.ar. También pueden ustedes bajar la aplicación a sus teléfonos celulares AM 1580 Radio Tradición y podrán escuchar la emisora las 24 horas del día, todos los días del año. Los audios de nuestros programas los subimos a nuestro canal de YouTube, Hablando de Seguridad Oficial, o al muro de Facebook de nuestro programa. Agradecemos el pase del programa que nos antecede, La Mirada Vecinal, conducido por el señor Diego García. Hoy vamos a tratar un tema que en las últimas 2 o 3 semanas ha tenido una gran difusión mediática por la detención especialmente de un prófugo imputado de homicidio en las cercanías de la estación Constitución. Esto fue en virtud a un sistema de reconocimiento facial para prófugos vigente desde el 25 de abril pasado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo llaman un nuevo sistema de reconocimiento facial con el que contará de ahora en más la policía de la ciudad. Esto significa que este sistema, este programa, por ahora se está aplicando exclusivamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires y permite localizar y eventualmente detener a personas prófugas mediante la detección de sus rostros, es decir, identificación biométrica, a través de 300 cámaras de videovigilancia que están instaladas en toda la ciudad. Esta herramienta hizo saber en un comunicado formalmente el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, les decía, forma parte del Sistema Público Integral de Videovigilancia, cuya tecnología permitirá identificar rostros de delincuentes prófugos en menos de medio segundo, gracias a una base de datos otorgada por la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas, cuyas siglas es CONARC, que dispone de imágenes de los prófugos. Esto es importante y lo voy a repetir porque obviamente si no tenemos una base de datos previa con fotografías digitalizadas de la cara de los prófugos, este sistema obviamente no tendría con quién referenciarse para eventualmente permitir la detención del o los prófugos. Este nuevo sistema generará alerta de coincidencias, como les decía, únicamente con personas incluidas en esta base de datos del CONARC, que actualmente está conformada por 46.000 datos aportados por la Justicia Federal. Este es otro detalle a tener en cuenta. Primero dijimos exclusivamente Policía de la Ciudad y por ende Ciudad de Buenos Aires. Y 46.000 datos aportados por la Justicia Federal. Si lo es por la Justicia Federal, de acuerdo al comunicado, no lo es
por el fuero ordinario de las distintas provincias. Se supone que en el futuro las distintas jurisdicciones irán adoptando este sistema de origen ruso para facilitar la detención de los miles de prófugos que existen en la República Argentina. Según esta tecnología, cada vez que se detecte una coincidencia, esa coincidencia se referencia al centro de monitoreo urbano, el cual avisará al personal policial que se encuentre más cerca del individuo cuya captura se procura y proceda en consecuencia a su detención. El reconocimiento se realiza desde diversos ángulos y condiciones de iluminación, y esto es muy importante, condiciones de iluminación y distintos ángulos, aunque ante cambios de apariencia, como anteojos, barba, bigote, sombrero, o cambio de peinado, y otras cosas que hacen aquellos que se caracterizan con otra imagen o pretendiendo ofrecer otra imagen, porque saben que sus fotografías se encuentran en una base de datos, toda vez que cuando son detenidos se los ficha, se les toma fotografías, las que integran después el prontuario criminal de cada una de estas personas. Entonces decíamos que este sistema se nutre en base a un previo relevamiento y base fotográfica. Decíamos también, para sintetizar, que está implementado por la Ciudad de Buenos Aires en virtud al Banco de Imágenes del CONARC, que es Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas. Estos sistemas requieren una asimilación de datos ergonométricos de la persona a buscar, es decir, fisonómicos. Esto es identificación biométrica. Esta de la misma manera cuando usted en su propio celular tiene que poner uno de sus dedos que previamente registró, que esa sería la contraseña o la password para que se pueda abrir su teléfono celular. Es realmente algo parecido. Esto es lo mismo que se hace en el ingreso a dependencias públicas, también a empresas privadas, mediante edificación de su huella digital, que puede ser cualquiera de los dedos, no necesariamente tiene que ser el dedo índice o el dedo pulgar, cualquiera de sus dedos. Obviamente este sistema debe tener información recopilada y requiere, desde luego, un buen hardware y un buen software que funcione y que también sea bien operado, porque la capacitación de los operadores en estos centros de monitoreos es fundamental. Es fundamental una buena capacitación del operador para que al detectar alguna coincidencia sepa interpretarla y avise inmediatamente por los mecanismos que ya están protocolizados al personal policial que se encuentre más cercano para que se produzca la detención de estos buscados por la justicia. Es decir que estas cámaras son ni más ni menos que los ojos de estos operadores, los cuales deben estar sumamente atentos. Claro que puede tener fallas. Por ejemplo, la calidad de las cámaras, la limpieza de los domos. Ustedes saben lo que son los domos. Son esas cámaras que ustedes ven tipo esféricas, que las ven en la vía pública, que pueden ser tanto privadas como también públicas. Hay que tener en cuenta, como les decía antes, la iluminación. Fundamentalmente la iluminación ambiental, porque si la vista es a favor o en contra del sol o la fuente de iluminación es dominante, la distancia al sujeto y la vibración del mástil, porque los mástiles que sostienen estas cámaras, por supuesto que por acción del viento y a veces por la altura, vibran, entonces se hace difusa la captación para el operador. Es decir que hay inconvenientes técnicos, no es infalible. Y por otra parte, se asegura que no es cierto que estos sistemas superen el impedimento de identificación que puede surgir, como les decía, de la implementación por parte del prófugo de algunas características que disimulen su verdadera identidad. Porque lo que confunde el ser humano, y estamos hablando del observador atento, también le puede pasar a la cámara. Y también se producen falsos positivos.
¿Por qué? Porque a veces una cara puede ser muy similar a la otra, el operador no avesado o con insuficiente capacitación puede confundir y se producen errores, pero de cualquier manera esto es un avance tecnológico realmente importante, realmente importante. Para conocer algunas de estas circunstancias, para conocer algunos detalles técnicos de este sistema de reconocimiento facial para prófugos, hemos convenido una entrevista con Walter Gorbach, quien es licenciado en criminalística, es docente universitario, es secretario de la Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor Dr. Osvaldo H. Raffo. El licenciado Gorbach nos ha acompañado y nos acompaña desde hace muchísimos años, prácticamente desde que empezamos el programa, hace ya 12 años. Lo hemos convocado en reiteradas oportunidades porque su expertise realmente es muy importante en todos estos temas criminalísticos. Así es que vamos a ir a la primera pausa de este programa de hoy. Mientras tanto, la producción trata de conseguir la comunicación telefónica. El licenciado Gorbach se disculpó que por razones profesionales no podía estar presente aquí con nosotros, por eso lo vamos a sacar por teléfono y esperemos que la comunicación la podamos lograr. Vamos entonces, Iván, a la primera tanda. Tenemos al aire al licenciado Walter Gorbach. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hermes. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien. Muy agradecido por la invitación y para compartir con usted y con sus oyentes del programa. Los agradecimos somos nosotros, Walter, porque siempre que hablamos con vos nos desasnamos de algunas cosas que a veces son noticias y nosotros, como legos que somos, no tenemos la información suficiente, por eso, como es nuestra costumbre, recurrimos a la fuente. Muchas gracias. Al contrario. En la editorial le decía a la audiencia que hace muy pocos días se ha tomado conocimiento periodístico de este sistema de reconocimiento biométrico o reconocimiento facial importado de Rusia, que un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que era de la empresa Danay de Rusia y que esto podía funcionar simultáneamente en aproximadamente 300 de las 7.000 cámaras instaladas en la Ciudad de Buenos Aires. Y queríamos conocer alguna característica técnica de este sistema de reconocimiento facial biométrico, que la Ciudad de Buenos Aires lo ha llamado reconocimiento de prófugos, pero a la postre es biometría pura esto. Sí, absolutamente. Verdaderamente, bueno, este sistema ya hace un tiempo bastante largo que está disperso y difundido en otros países. Claro. Para nosotros es algo novedoso en cuanto a la aplicación, digo nosotros como ciudadanos. Claro. Este sistema, usted bien lo dijo, Hermes, trabaja simultáneamente con 300 cámaras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene esa capacidad. Y el fundamento principal es que estas cámaras que digamos se nutren del sistema, hacen continuamente un enfoque, un paneo de los transeúntes, de los ciudadanos en diferentes lugares. Generalmente trabajan en lugares justamente donde hay mucha afluencia de personas, por supuesto, es decir, en estaciones de tren, estaciones de subtes, en fin, en diferentes lugares donde hay bastante tránsito peatonal, y lleva a una comparación esos rasgos faciales, que después en un ratito le voy a comentar en detalle para la audiencia en qué se basa, digamos, el sistema propiamente dicho. Perfecto. Lo lleva a comparación en una velocidad bastante elevada. Dicen que aproximadamente logra una comparación alrededor de medio segundo, es lo que demora el sistema, en compararlo con la base, la que se nutre, que es una base de datos que es referida, digamos, a individuos que tienen algún tipo de pedido de captura o que están en una situación de rebeldía con la justicia. Claro, a la postre, su comparendo tiene que ser compulsivo, ya sea por captura por algún delito o porque fueron declarados en rebeldía, claro.
Sí. Esto es, quizás hubo algún proceso penal en el cual la persona no fue hallada y no fue puesta a disposición de la justicia, entonces se declara la rebeldía. Claro. Y esta persona quizás después, obviamente, el proceso continúa y en algún punto tiene que ser ubicable la persona y más aún si se trata, digamos, de un tipo de delito grave o aberrante, es decir, se libra esa orden de captura, se ingresa el individuo a esa base de datos, digamos, llamémosle, en esa base se ingresan las fotografías con que se cuenta del individuo a recapturar, llamémosle, que pueden ser fotografías propias quizás de algún prontuario o legajo policial o del Registro Nacional de las Personas o algún otro tipo de aporte fotográfico, quizás que esta persona ya estuvo registrada por no sé, por ejemplo, por una cámara de seguridad bancaria y esas facciones, esas características también han sido ingresadas al sistema. Eso es un buen dato, Walter, ¿eh? Sí. Eso es un buen dato porque hasta ahora el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires habló de que esa base de datos se alimentaba en virtud a los aportes de la justicia federal y de individuos procesados. El dato que vos nos acabas de dar es un dato realmente importante, porque hay hechos graves, como por ejemplo asaltos a bancos o por ejemplo homicidios, y fueron registrados por cámaras ya sean públicas o privadas y se desconoce de la entidad de esa persona. Sí, esto es interesante. Claro, todo esto va a depender primero de la calidad de registración de las cámaras. Claro. Hoy por hoy la tecnología hace que con el correr del tiempo las cámaras logren una mayor nitidez, una mayor definición, incluso ante condiciones adversas de iluminación y demás, lo cual esto permite hacer este tipo de trabajos. De hecho, muchos países generalmente lo tratan de emplear por esta vía indirecta, pero siempre hay que tener la salvedad de contar con un registro fílmico de alta calidad, claro, más que nada para evitar los falsos positivos, que es uno de los grandes inconvenientes de estos sistemas. Justamente, en la editorial mencioné el tema de los falsos positivos, y esto ya se conoce en el mundo de la década del 60 aproximadamente, ¿eh? Como vos bien decís, esto para nosotros es nuevo. Sí, bueno, hay muchos casos emblemáticos que se fueron dando en los últimos meses en diferentes países, en Inglaterra, en Gales, en otras latitudes, en donde han registrado incluso tasas bastante altas de falsos positivos. Tal cual. Y esto tiene que ver justamente con la calidad primero de imagen que está engrosando la base de datos, es decir, vamos a poner un nombre y un apellido, vamos a hablar de imágenes indubitadas, es decir, imágenes que no son cuestionadas, imágenes que se supone que pertenecen a un individuo con un DNI particular y con un nombre y apellido. Tal cual. Pero si esas imágenes son relativamente o de mala calidad o muy anteriores al tiempo. Claro, eso es otro tema importante. El paso de los años. Exactamente, es un elemento que las personas, si bien no hay grandes cambios en la fisonomía, pero hay algunas patologías, enfermedades o algunas circunstancias que hacen que algunas facciones, en este caso faciales, surjan algún tipo de, aunque sea mínima modificación, y que el sistema, emite un falso positivo, es decir, identifique a otro individuo que no es, digamos, el que pertenece a la base de datos, pero lo asocia como una coincidencia. Inclusive, Walter, si me permitís, el empleo de cirugía plástica para cambiar algunos rasgos fisionómicos en el rostro. Bueno, sí, porque el sistema, y ahí un poco comento, digamos, cómo trabaja. Trabaja tomando diversos puntos particulares en el rostro de las personas que tienen que ver con morfologías de los ojos, de la nariz, de los labios, las distancias, las medidas entre cada uno de estos parámetros y demás. Entonces, en este algoritmo, se denomina, que lo traduce un sistema informático,
es donde, bueno, justamente, si hay algún tipo de patología particular, supongamos que la persona, no sé, por X motivo, sufrió una cirugía en un ojo por un accidente de tránsito, y esa cirugía que tiene quizás hace que el sistema no lo permita, digamos, comparar directamente, justamente porque estos puntos a comparar están ya en otro orden respecto al original, que no sé si me explico, que es el que está engrosando la base de datos. No, está perfecto. Esto trabaja en virtud de algoritmos informáticos, de eso no hay ninguna duda. Eso está muy claro, está entendido. Y también yo me permití agregar, Walter, y lo dije en la editorial, la expertise del operador. Acá hay otra situación importante, porque todo este sistema de hardware y software no trabaja sino operado por un humano. Totalmente. Claro. O sea, hay un operador que está, digamos, supervisando al sistema informático, y después tiene que estar las autoridades preventivas de seguridad para lograr una rápida respuesta ante ese posible positivo. Es decir, cuando se da ese rasgo positivo, que el sistema lo emite en una fracción menor al segundo, también tiene que articularse un mecanismo de detención preliminar, en el cual se le solicita la identidad, el documento de identidad a la persona, y ese documento de identidad se lo coteja con los datos que consta en esta base de rebeldías y capturas de personas. Claro que a veces, o en la mayoría de las veces, o directamente carecen de su documento de identificación, o el documento es falso. Entonces, también por otro lado tenemos el AFIS, que nos permite inmediatamente determinar si es el individuo buscado o no. Sí, justamente por esa vía, digamos, de las improntas digitales, uno obtiene la identificación técnica del individuo. Pero para el caso que esté portando un DNI, quizás se evitaría un mal momento, aquella persona que le da un falso positivo y se constata, digamos, la identidad con un documento legítimo o auténtico, que en realidad se trata de otra persona. Claro. Hemos visto muchas veces la homonimia de nombres y apellidos, y que han, sobre todo en los aeropuertos, gente que ha sido demorada por alguna situación similar, precisamente por la homonimia, es decir, tener nombres y apellidos inclusive el mismo y no era la persona buscada. Claro. Y se definió cuando se lo pudo fichar y se hizo el cotejo. Exactamente. Y te quería hacer otra pregunta, Walter, si me permitís. Sí, por favor. Mucha gente no tiene en cuenta el tema de las orejas. Y está demostrado científicamente que las orejas son exclusivas y excluyentes para cada persona. Es igual que las huellas digitales. Eso es un tema del cual se habla poco. Y la oreja es un elemento biométrico de identificación certero, tal cual como las huellas. Sí, es así. Todo el pabellón auricular es un elemento muy importante de comparación. Hay muchos delitos que se cometen en donde la persona tiene tapado el rostro, o lleva una gorra o algún elemento, o quizás es una filmación que lo toma de espaldas o de perfil, y uno muchas veces tiene que recurrir a otro sistema suplementario de identificación, y en este caso las orejas brindan muchísima información. Es decir, es indubitable. Exactamente, sí, es un sistema que, si bien es muy importante para lo que es la labor, supongamos, pericial criminalística, pero no engrosa una base de datos. Claro, es decir, los individuos que tienen algún tipo de impedimento con la justicia no es que están engrosando una base con las características, digamos, de sus orejas. Pero sí es un elemento importante a comparación. En lo personal y por mi experiencia, bueno, en la investigación de diferentes tipos de delitos, encuentro en donde hay un gran porcentaje de utilización del pabellón auricular en los delitos contra la integridad sexual. Tal cual. En el cual la víctima recuerda quizás alguna característica y demás, o queda registrado por alguna otra vía el agresor, y no se expone de frente, digamos, a su cara. Claro.
Walter, ¿y cuáles serían los ejes técnicos sobre los cuales funciona este sistema de búsqueda de prófugos, técnicamente hablando? Bueno, el sistema, cuando hace la captación de imágenes, es decir, toma diferentes puntos, como señalamos, diferentes puntos faciales, y estos puntos los lleva justamente a un algoritmo informático y los procesa y los compara con el registro fotográfico preexistente en esta base de rebeldías y capturas. El sistema, en realidad, acá el gran secreto de todos estos sistemas, y justamente en por qué vale un sistema más que otro a nivel monetario, es en cuanto a la precisión y la velocidad. Claro. Todas las firmas, digamos, mundiales que proveen este tipo de producto, siempre tratan de mejorar la precisión, que es uno de los grandes problemas. Hay tasas muy altas de falsos positivos, muy altas, y otra es la velocidad. ¿Por qué? Porque se requiere una velocidad muy amplia, o sea, muy amplia, me refiero en el sentido estricto de corta, para poder ejecutar un mecanismo de respuesta. Y esta velocidad, digamos, se contrapone con la precisión, porque cuanto mayor velocidad, cuanto más veloz es el sistema, es más impreciso. Claro, la fase de detección, que sería la primera fase. Claro, en cambio, si uno gana precisión en el sistema, pierde esa velocidad, y quizás en esa velocidad que se pierde el mecanismo de respuesta para poder detener o demorar a la persona y constatar fehacientemente cuál es la identidad del individuo. Claro, tal cual. Esto sí es un gran inconveniente, la precisión. Bueno, yo le comenté, Hermes, yo si mal no recuerdo, creo que fue el año pasado en Gales, hubo un partido de fútbol muy importante por una Copa Europea, y el sistema se utilizó justamente en ese estadio, y había dado tasas de falsos positivos cercanas al 90%. Es decir, es un número enorme. Sí, altísimo. Y esto está muy bueno tu comentario, Walter. Esto tiene que ver con, y lo hemos tenido hace muy poco tiempo, con que algún país ha rechazado, ha prohibido el ingreso de determinadas personas, los que comúnmente se los denominan hinchas, es decir, simpatizantes de algún club, porque se ha intercambiado información con esos países, alimentado en virtud a la base de datos de cada uno de los países. Muy bueno esto que nos mencionás, y me acuerdo muy bien de ese tema en Gales. Sí, sí. Y bueno, acá, digamos, está todavía esto en un proceso, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este recurso es un recurso tecnológico más. Yo estimo que puede ayudar a la aprehensión de algún individuo, digamos, prófugo de la justicia, o que justamente tiene algún impedimento, sin perjuicio de que también, bueno, hay que mencionar que estos sistemas también en algunos países, y en función a su legislación, son un poco controvertidos por algunos derechos de privacidad y demás respecto a las personas. Pero bueno, esto es siempre esa tensión que hay, que para lograr seguridad a veces hay una resignación de derechos. Indudablemente que hay resignación de derechos y de libertades individuales. Yo me acuerdo en Londres, esto hace unos años trajo como consecuencia interpelaciones en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores, cuando se llenó la zona metropolitana de Londres de cámaras, precisamente. Claro. Y esto trajo aparejado un tema muy controvertido jurídicamente hablando, y también nuestro país no es ajeno a eso, porque como consecuencia de esta puesta en funcionamiento de este sistema en la Cava, en la Ciudad de Buenos Aires también salieron algunas manifestaciones que han levantado los medios periodísticos oponiéndose, porque precisamente decían lo que vos decías, se restringen, o entienden que se restringen libertades individuales. Pero bueno, yo, digamos, en mi opinión es un recurso más, no está mal empleado, entiendo. Hay que ver un poco los resultados en el tiempo, a ver si este sistema se adapta, si se alimenta bien esa base de datos preexistente. ¿Por qué? Porque a veces hay fotografías que son muy viejas, quizás muy antiguas, de las personas que tienen algún impedimento judicial, y eso puede causar un mal trago a un transeúnte que le surge
un falso positivo, es decir, que el sistema lo asocia a ese prófugo, pero en realidad es otra persona. Pero bueno, también el sistema es capaz de discriminar, es decir, no, digamos, el sistema no queda alterado si es que la persona a identificar tiene anteojos, tiene barba o tiene un gorro, es decir, no trabaja sobre esas cuestiones externas, sino sobre características directamente faciales, y hace un combo de todas estas características, y en ese combo es el que, digamos, coteja o compara con la base esta base de rebeldías y capturas, que es una base bastante importante, Hermes. Y estamos hablando de aproximadamente 46.000 personas registradas. Sí, son prácticamente 46.000 personas, de la ciudad autónoma de Buenos Aires aproximadamente corresponden a alrededor de 15.000 personas y 20.000 de la provincia de Buenos Aires. Pero siempre, según el comunicado en su momento del Ministerio de Seguridad de la ciudad, estaba hablando que los aportes eran de la justicia federal. Por eso yo decía en la editorial que se supone que se van a ir sumando las distintas jurisdicciones provinciales para que esa base de datos se alimente también con las provincias, es decir, con los aportes de las justicias del fuero ordinario. Sí, bueno, yo tengo entendido de que hay un incipiente aporte de las provincias para algunos delitos, no únicamente en cuanto a delitos de la órbita federal. De hecho, por ejemplo, yo por lo menos el último dato que había obtenido era que, por ejemplo, una figura de robo, el delito de robo en diferentes modalidades, por ejemplo, robo con armas o robo simple, etcétera, etcétera. Bueno, englobando estas diferentes modalidades, hay aproximadamente 8.000 individuos que están afectados en esta base de datos. ¿De distintas jurisdicciones? Sí, de distintas jurisdicciones. ¿Y de fuero ordinario? Sí. Eso es bueno. Yo tengo entendido eso, que del fuero ordinario, de hecho, bueno, bueno, de hecho, este tipo de delito es un delito ordinario, salvo que, bueno, esté afectado, no sé, un embajador o un funcionario, en donde ya es un robo, ya es un delito federal. Claro. Pero está incipientemente engrosándose. Igual, a ver, recordemos que este plan o esta prueba piloto, podemos decir, sí, claro, punto, está perfecto, claro. Está puesta en marcha en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, se cree que por la ciudad autónoma de Buenos Aires, en diferentes, por ejemplo, terminales de trenes o de subtes y demás, bueno, pueda concurrir algún individuo con algún impedimento, ya sea en la provincia de Buenos Aires o en alguna otra provincia. Pero bueno, hoy lo están trabajando de esa manera, y el sistema, bueno, tiene yo creo o estimo sus cosas todavía a mejorar, es decir, todos los sistemas son mejorables en el tiempo. No, sin duda. Yo sabía que la China también fabricó y tiene un sistema, un hardware y un software que utilizan los agentes o los integrantes de fuerzas de seguridad, que son unos anteojos que tienen una micro base de datos en el propio anteojo que opera con una central de monitoreo y que puede detectar una cara buscada. Eso es interesante también. Sí. No estandarizado, no todas las fuerzas lo tienen, sino algunos integrantes en determinados lugares, como vos bien apuntaste, estaciones de trenes, aeropuertos, puertos, porque en realidad es donde se busca la mayor congestión de personas, desde luego. Claro, sí. Hay muchos dispositivos así portátiles, a modo de anteojos, a modo de otras cámaras también, digamos, de menores dimensiones, en donde justamente para ciertos controles preventivos y demás en otros países los ejecutan y están interconectados, o ya sea con una base de datos general o una microbase, llamémosle municipal o territorial, del lugar en donde la fuerza de seguridad está ejecutando la labor. Esto sería, teniendo en cuenta las diferencias, por supuesto,
los detectores, los arcos que se han puesto en convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires para detectar patentes falsas. Correcto. Chapas patentes de vehículos falsos. Es decir, extrapolando uno a otro, las características serían similares. En un caso identificamos patentes y en el otro caso identificamos humanos. Y yo realmente creo que todo lo que sirva para poder estrechar los márgenes de la inseguridad es bien válido. Sí, yo concuerdo, es un recurso más, no hay que desatenderlo y, por supuesto, por sí solo el recurso o este elemento no soluciona, digamos, un problema bastante complejo, pero sí aporta quizás, digamos, alguna respuesta a prófugos en donde por otra vía a veces se hace bastante complicado o muy difícil dar con el paradero. Claro, esto se enmarca, Walter, dentro de lo que se conoce como endurecer el objetivo. Esto fue implementado en Inglaterra hace más de 40 años, en ese modelo policial insular, a diferencia del otro modelo de policía continental, de mando unificado, que era el napoleónico, como el de Francia, por ejemplo, y otros países. Nosotros tenemos mixto. Se marca ese concepto de prevención situacional. Es decir, en este caso es endurecer un objetivo determinado, como por ejemplo un aeropuerto, como por ejemplo una estación de trenes, y reitero, todo lo que sirva para estrechar márgenes, porque ese es el concepto de prevención situacional, estrechar los márgenes para la ocurrencia de ilícitos. Totalmente. Claro, ese es el concepto. Walter, ¿algún concepto que vos nos quieras dejar como remate de esto, como corolario de tu brillante participación, que nos has esclarecido en cosas que realmente desconocíamos? Bueno, muy amable, Hermes. No, por favor. Bueno, yo simplemente lo que puedo transmitir es que es un sistema en el cual brinda algunas características interesantes e importantes. Recordemos que estos 46.500 prófugos de la justicia se hace muy complicado llevar adelante una tarea, digamos, de seguimiento de estas personas y poder recapturarlas si uno no se vale de algún otro tipo de recurso tecnológico. Yo creo que puede dar respuesta en un largo plazo a muchas inquietudes de la justicia, es decir, quizás poniéndolo a disposición de la justicia de estas personas, y estimo que también es un sistema que se va a tener que perfeccionar un poco más. Está dando, entiendo, algunos errores positivos, hay que decirlo con total honestidad, pero es perfectible y totalmente mejorable, y si esto se mejora, yo creo que en el tiempo incluso hasta se puede ampliar esa red de cámaras que hoy permite este sistema monitorear simultáneamente a 300 cámaras, pero puede ser tranquilamente ampliado y ya tener un espectro, digamos, bastante interesante en algunos núcleos urbanos o en algunas zonas en particular. Por ejemplo, toda la zona bancaria de la Ciudad de Buenos Aires, si estamos ante un delito de arrebato o algún delito de los denominados de motochorros, por ejemplo. Sí, las salideras bancarias. Exactamente, salideras o algún otro, o cuando hay eventos deportivos, Claro. Estas cámaras que estén cercanas a la mayoría de los estadios, como para justamente tareas preventivas en cuanto a la seguridad deportiva. Y en síntesis, yo creo que, bueno, es un elemento más, hay que darle paciencia, recién arrancó, y bueno, en síntesis, todo lo que sea para aportar en pos de la seguridad es bienvenido sea. Yo me acuerdo, Walter, vos sos muy joven, con respecto a mí sos muy joven, aparte sos un hombre joven. Yo me acuerdo cuando se importó de Estados Unidos el famoso Identikit, que las caras eran todas iguales. El Identikit eran placas, esto es para la audiencia, obviamente no es para el licenciado Gorbach, eran placas que se iban superponiendo con narices, con cejas, con pestañas, con ojos, con caras, con bocas, con anteojos, sin anteojos, con bigotes, sin bigotes, y resulta que estaba divorciado absolutamente de nuestra realidad fisonómica, porque aquello era importado de los Estados Unidos. Totalmente. Claro, y obviamente que, como bien decía el licenciado Gorbach,
perfectible, se fue perfeccionando hasta que un oficial técnico de la policía de la provincia de Buenos Aires, el entonces oficial principal Edgar Paganini, fue el que inventó el sistema de dictado de rostro, donde el testigo le aporta información y mediante dibujo el perito va reconstituyendo o constituyendo un rostro con la información que le aporta el testigo, y hemos visto asombrosamente, dada la idoneidad y el talento del dibujante, llegar a una aproximación del 99% cuando se lograba la detención del hasta ese momento ignorado autor o NN, como se dice vulgarmente. Sí. Resultados así asombrosos, casi un calco, una exactamente, sí. Lo que era el dictado, lo que se hace con el dictado de rostro. Sí. Usted bien lo dijo, Hermes, todo esto es perfectible. Tal cual. Y son cosas que todo lo que aporte para combatir el delito y brindar mayor seguridad es un recurso que no está en vano. Absolutamente. Walter, querido, te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado. Les decía a la audiencia al inicio que tu costumbre siempre venía al estudio, pero... Es verdad. Sí, yo te agradezco mucho esa gentileza que siempre has tenido, pero las tareas laborales te lo han impedido, pero de todas maneras nos dedicaste un buen rato y hemos aprendido muchas cosas. Muchas gracias, Hermes, muy amable, y bueno, y un gran saludo a usted y a toda su audiencia. Te mando un fuerte abrazo, Walter. Igualmente, hasta gracias. Cualquier momento, gracias. Ha sido el licenciado Walter Gorbach, licenciado en criminalística, docente universitario y secretario de ASOMELCIFO, Asociación Civil Argentina de Medicina Legal, Ciencias Forenses e Investigación Criminal, profesor doctor Osvaldo H. Raffo. Vamos, Iván, a la última pausa. Seguimos entonces en los últimos 10 minutos del programa. Muy interesante la charla con el licenciado Gorbach. Este sistema, obviamente que tiene algunas fases, tiene algunos pasos que es importante conocer, y como decíamos hoy, el primero es la fase de detección, después hay que procesar la imagen, posteriormente es la extracción de las características faciales, es decir, cuando el operador toma esa cara, la detectó, la preprocesa esa imagen, hace la extracción de las características faciales y la compara con las que tiene con las que tiene en la base. A consecuencia de todo esto, hay otra fase que es la toma de decisiones. Una vez que tenemos identificada a la persona y creemos que la identificación es fidedigna y certera, para evitar lo que hablábamos con el licenciado Gorbach, los falsos positivos, porque hay una tasa muy alta de falsos positivos. Esto obviamente que con el tiempo se va a ir perfeccionando, desde luego, como pasa con todo, en la medida que se vaya aplicando, se va a ir adaptando, se va a ir perfeccionando con el aporte precisamente de los errores cometidos, porque eso es lo que hay que tener siempre, hay que tener una sólida posición autocrítica respecto de la actividad que sea. ¿Para qué? Para poder retroalimentar positivamente el sistema. Si usted toma en cuenta los errores cometidos, tratará en el futuro de no cometerlos. Entonces, también pasa con estos sistemas informáticos. Se van perfeccionando a medida que se van desarrollando en el campo, porque está todo muy lindo, el software, el hardware, está todo muy bueno. El tema es cuando se hace el trabajo de campo y ahí realmente se ve el resultado. Y seguramente también se va a perfeccionar la capacitación de los operadores, que poco se habla de ellos, pero son piezas fundamentalísimas en este sistema. Esto es igual que el monitoreo de las cámaras, cualesquiera que sea, públicas en cualquier lugar del mundo. Si el operador no está atento y sabe lo que tiene que buscar, lo hemos hablado en este programa muchas veces, poder identificar las actitudes predelictivas. Para eso hay que conocer la gestualidad del ser humano.
Me pregunto si en algún centro de monitoreo se capacita a la gente respecto de la gestualidad y las actitudes predelictivas, porque eso hay que enseñárselo al operador. Muchas veces les he repetido palabras de un querido amigo y camarada, el comisario general Mariano Savia, retirado, ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. Mariano sostiene de hace muchos años que el hecho esclarecido es el fracaso de la prevención. Adhiero firmemente a esto que dice Mariano. Cuando el hecho se esclareció es porque fracasó la prevención. Y lo que tenemos que tratar precisamente es de prevenir. Y prever quiere decir ver antes. Entonces lo ideal sería ver antes. Desde luego que siempre van a existir delitos. A veces la prevención no se va a poder llevar a cabo y estamos ante el delito consumado. Pero así son los hechos. Tenemos que tomarlos como tal, pero lo que quiero dejar como concepto es aprender de los errores. Quiero decirles por último, faltándonos 5 minutos de programa, la semana pasada se produjo el homicidio de un policía, capitán Miguel Ángel Jaime. Se encontraba en la puerta de su casa, en Rafael Castillo. Fue asaltado, se trabó en lucha con los asaltantes. Uno de los delincuentes logró sustraerle el arma reglamentaria que portaba. El capitán Jaime estaba de civil y con su propia arma le efectúa varios disparos, dándose a la fuga inmediatamente, inclusive con el arma. El capitán Jaime fallece cuando era trasladado a un centro asistencial cercano a su domicilio. Obviamente interviene en esto la unidad temática, la Fiscalía Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. Como consecuencia del homicidio, el pasado 17, del capitán Miguel Ángel Jaime, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, del numerario del Comando de Patrullas Norte de La Matanza, algunos medios publicaron que hasta a la fecha había 5 o 4, dijo, o algún otro, policías muertos caídos en cumplimiento del deber. Esa información es absolutamente errónea. Hasta el 17 pasado, en ocasión del homicidio del capitán Jaime, llevamos 7 trabajadores de la seguridad pública, policías, muertos por delincuentes, de los cuales 5 son de la policía de la provincia de Buenos Aires y 2 de la policía de la ciudad. El primer hecho fue el 29 del 12 del 2018, fue herido el subteniente Arnaldo Andrés López en Florencio Varela. Como consecuencia de esas heridas, falleció el 7 de enero de este año. Posteriormente, el teniente primero Marcelo Pablo Acuña, policía de la provincia de Buenos Aires, en Florida, el 8 de enero. Ustedes recordarán ese asalto tremendo, salvaje, a una financiera, Avenida San Martín y Maipú, en Florida, donde fue muerto, repito, el teniente primero Marcelo Pablo Acuña. Posteriormente, el oficial Darío Montiel, de la policía local de La Matanza, en el barrio San Alberto de dicho partido, fue herido el 20 de febrero y falleció al día siguiente, es decir, 21. El cuarto, el oficial Isaías Correa, de la policía de la ciudad, fue asesinado en Parque Chacabuco el día 22 de enero, fue herido gravemente, inclusive le amputaron ambas piernas, y falleció al día siguiente. Posteriormente, el oficial Alcides Manuel Leiva, también de la policía de la ciudad, en Moreno, provincia de Buenos Aires, fue herido el 27 de marzo y falleció al día siguiente. Por último, el oficial Maximiliano Cristian Bruno, de la policía local del partido de La Matanza, fue asesinado hace muy pocos días, el 8
de mayo. Y con el capitán Miguel Ángel Jaime, que ya he mencionado, llevamos siete policías muertos en lo que va del 2018, no 4 ni 5, desearíamos que ninguno. En realidad habría que documentarse bien para poder decir a veces cosas que se dicen. Si no se documentan bien, no importa que sean 2, 3, 4, 1, no interesa eso, no nos interesa. Ojalá no hubiese ninguno. Si acá me acerca Alberto Chiesa, me estaba haciendo señas de la pecera, yo no entendía lo que me estaba diciendo, del diario Huella, que él dirige y edita. En portada, yo leí esto el día viernes, dice General San Martín 46692. Recuadro dice, este no es un número de lotería, sino de un patrullero de la policía, dice bonaerense Cerronio, es policía de la provincia de Buenos Aires, que presta servicios en el distrito de General San Martín. El móvil tiene el paragolpe delantero destruido, con los guardabarros y una de sus ventanillas laterales rota y cubierta con un nylon. ¿Quién cuida la seguridad de los policías bonaerenses? Realmente tenemos que felicitar a Huella, tenemos que felicitar a Alberto Chiesa, cuando se pregunta para finalizar la nota, ¿quién cuida la seguridad de los policías bonaerenses? Alguien dijo en algún momento, actualmente en funciones, vamos a cuidar al que nos cuida. Dejo la reflexión, lo dejo en puntos suspensivos para que cada cual saque sus propias conclusiones. Repito, vamos a cuidar a los que nos cuidan. De esta manera. Nos estamos despidiendo hasta el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde. Le damos paso a nuestro amigo y colega Alberto Chiesa y su equipo en su programa Ciudad Solitaria. No se vayan, 2-3 segundos, nuestra consigna preventiva de todos los martes. Hasta el próximo martes a las 5 de la tarde, como siempre. Muchas gracias. Cuando salga de su casa, deje siempre alguna luz encendida.